Esto no es turismo de vitrina, es turismo con sentido y contradicciones. Hola amigos, ¿cómo están? Y bueno, ya estamos en otro episodio más de Conexión Turismo y la verdad es que el día de hoy vamos a tener un invitado muy especial, particularmente para el equipo de Conexión Turismo, porque hemos podido coincidir a lo largo de los años en varios encuentros alrededor del turismo y qué mejor que tenerlo aquí para que nos platique un poco del tema de hoy. Marca país. ¿Qué es esto de la marca país? Y bueno, Pau, si quieres presentar a nuestro invitado. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por estar en un nuevo capítulo de Conexión Turismo. Gracias por estar aquí una semana más. Y bueno, tenemos a un súper invitado que por supuesto es compatriota colombiano, Gilberto Salcedo. Él actualmente pues está como experto en promoción de inversión, turismo y telecomunicaciones. Ha sido un super líder que, bueno, en su momento estuvo como vicepresidente de turismo de ProColombia, y eso le permitió dar o tener una visión pues de país, de conocer también cómo generar estas estrategias también de promoción extranjera, a nivel obviamente de inversión y también de inserción en mercados. Y qué bueno que pues él nos pueda compartir hoy muchos de estos procesos, de estas estrategias. Y bueno, bienvenido Gilberto. Muchas gracias, Pau. Tony, un gusto nuevamente verte, estar acá con ustedes y bueno, estamos listos para esta interesante charla. Además, como te lo decía, he tenido la oportunidad de oír tu podcast y me ha parecido que está generando un valor impresionante para la industria y obviamente para todos los que creemos y queremos que esta industria además siga posicionándose de una manera muy importante en nuestros países en América Latina. Bueno, muchas gracias. Gracias, Gilberto, por estar con nosotros. Y bueno, al final lo que buscamos todos nosotros, porque además déjenme decir que los tres coincidimos como parte de la maestría, ¿no?, en gestión de destinos turísticos en la Universidad de Anáhuac. No somos compañeritos o hemos coincidido en algunas cosas alrededor de todo esto, pero lo que más nos preocupa, y creo que en eso coincidimos los tres, es en esta transformación del turismo. Y qué mejor ejemplo lo que tú has liderado a lo largo de los años, Gilberto, al enfrentarte a algo muy común en algunos países de Latinoamérica. Tienes un gran producto, sí, que es el país Colombia, que tiene todo para ofrecer turísticamente hablando, pero no necesariamente tiene la mejor reputación. Y eso lo vivimos tanto México como Colombia, lo hemos vivido durante muchos años. ¿Cómo enfrentas el decir, voy a vender lo bueno que tengo, luchando contra esa imagen que venimos arrastrando todos nuestros países? Pues mira, Tony, yo lo primero que tengo que decirte es que uno no puede vender lo que no hay. Y la Ujú. verdad es que creo que las oportunidades para nuestros países se abren, no solamente cuando decidimos cambiar y emprender en materia turística, sino cuando el turismo viene acompañado de una serie de eventos, hechos y situaciones que permiten nuevamente incrementar la confianza en los mercados internacionales y, por qué no decirlo, la autoestima también de nuestros países, porque muchas veces no solamente es un problema de cómo nos perciben, sino también cómo nos percibimos. Exacto. Y esos, creo yo, son dos elementos que están absolutamente presentes en lo que denominamos marca país. Marca país no es nada distinto que esa prima, digamos, como esa garantía de confianza que al final del día le entregas a un país que lo va midiendo, lo va viendo evolucionar y al final del día lo conviertes en un valor que además no solamente es turístico, es un valor también económico, es un valor en exportaciones, es un valor en inversión. En pocas palabras, creo yo que el reto evidentemente es gestionar esa autoestima, gestionar esa confianza de manera permanente y entender que yo creo que es uno de los retos grandes que tienen nuestros países, que turismo no es una industria aislada, no es una industria que tenga una vida, digamos, encapsulada, sino que al final del camino, si tú no trabajas de una manera completamente coordinada con los diferentes
estamentos del Estado, y el Estado en su sentido más amplio, es decir, sector público, sector privado, pero también las ramas del poder público, para efectos, digamos, de lograr un mayor y mejor posicionamiento, con base en hechos, repito, esto no es vendiendo humo, pues creo que esa es, digamos, como la manera apropiada. En el caso colombiano, si me lo permites, Tony y Pau, creo que hay un buen ejemplo, y yo creo que un buen ejemplo porque cuando uno hablaba de viajar a Colombia en los años 80, 90, eso era como viajar hoy en día, como que le propusieran a uno en esta coyuntura un viaje a Irán o a Afganistán, ¿sabes? Era un sitio Sí, sí. muy complicado y un conflicto Sí. de más de 6 décadas encima, con todos los riesgos que esto implicaba, que de hecho nos llevó incluso a los colombianos a desconocer incluso nuestro destino y a, ¿sabes? Concebir el tema Sí. vacacional como si fuera un viaje solamente a un destino en Colombia, cuando tenemos un país, que después hablaremos en detalle Muchísimo. de esos productos y de esos destinos, pero que al final del camino fue entendiendo, sobre todo en un momento que fue clave en nuestra historia y fue hacia, diría yo, la primera parte, digamos, del año de los 2000, en donde en Colombia se empieza a tomar con determinación la recuperación territorial del país. Cuando pasamos de lo que muchos denominaban un Estado fallido a un Estado que se llenó de razones para recuperar cada uno de los municipios en Colombia, de la presencia de la guerrilla en ese momento, de los paramilitares, de una cantidad de agentes de violencia, y fue en ese momento en que empiezan a caminar de manera coordinada seguridad, recuperación territorial, fortalecimiento institucional, fortalecimiento económico con el turismo. Y llega el año 2007 y recordarás, Tony y Pau, pues obviamente Pau me imagino que lo tiene muy claro, cuando en Colombia empezamos con tal vez nuestra primera campaña de promoción internacional, que fue la de El riesgo es que te quieras quedar. Que era buenísima, la verdad, La era amaba. espectacular. Yo de hecho no hice parte La amaba. de ProColombia en esa época, yo estaba en otros oficios completamente distintos, pero el equipo que trabajó en ello fue absolutamente genial. Genial. Yo creo que claro. además fue un cabezazo, haberle dado, digamos, la vuelta a un tema de percepción tan complejo como el que tenía y seguía teniendo Colombia, porque por más de que tú recuperes, por más de que tú avances en seguridad, quitarte el estigma todavía no nos lo hemos quitado, ¿sabes? Quítalo, sí. Sí, no, difícil. Pero en ese momento darle como ese giro al tema de seguridad y decir, oiga, aquí sí, listo, aquí hay un riesgo, pero acá el riesgo no es el que usted se está imaginando, ¿no? Exacto. Es una cosa fabulosa y además era una campaña que no solamente era un headline, ¿no? Un titular, sino detrás de ella una cantidad de testimonios, una cantidad de gente que eran extranjeros que se habían desplazado o habían vivido en Colombia o estaban viviendo en Colombia y podían dar fe de su experiencia en el país. Y por eso se entendía a través de ellos que llegaron por diferentes circunstancias, migración de sus padres, por temas profesionales, en fin, gente además reconocida que terminaba dando un testimonio y decía, yo vine aquí por un par de semanas y terminé quedándome toda la vida porque efectivamente el riesgo era quedarse y pues lo tomé y me quedé. Sí. Entonces, Claro. digamos, ahí aparece, digamos, un poco primero un hito muy importante y fue que se empieza a recuperar, como te decía al principio, esa autoestima del colombiano y del país frente a los mercados internacionales. Salimos con determinación, salimos con decisión a darle ese viraje desde el punto de vista de seguridad para empezar a captar visitantes al país, para empezar a hablar de el destino Colombia mucho más allá de los temas por los cuales nos conocían a nivel internacional que no eran los más positivos. Sin embargo, esa campaña y esa forma, digamos, de mostrar a Colombia también empezó a conocer un límite, y es que uno no se puede parquear solamente en los temas de seguridad, porque si no también terminas al final del día dándole la razón al estigma, ¿cierto? Y cuando quieres además ampliar un horizonte en términos turísticos, pues te toca empezar a mostrar otras cosas, y fue allí donde se migró de este concepto del riesgo es que te quieras quedar a el realismo mágico, que también fue, digamos, otra manera de capitalizar uno de nuestros activos intelectuales a nivel global, que es Gabriel García Márquez,
y su realismo mágico. Realismo ¿sí? mágico. Aun cuando ahí vale la pena, Tony, decirlo, porque yo sé que gran parte de tu audiencia es mexicana. A mí, en algún momento algún mexicano me mostró una encuesta en la cual decían, o como el 70% de los encuestados estaban convencidos que García Márquez era mexicano. Exacto, sí, 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 de sí. O esos sea, son. es bien curioso estos fenómenos, ¿no? Como García Márquez lo sentimos mexicano, porque Total, además vivió muchos años en México, así Es el como que. ustedes saben más de de El Chavo rancheras. del Ocho Y de rancheras. Sí, también. y de rancheras, además. ¿No? Entonces, Pero dime, Pau. Sí, sí. no, yo sé que tienes muchísimos temas de los que hablar, pero yo tengo un montón de preguntas por hacerte, Gilberto. Vale. Y ya que precisamente estás hablando de todas las campañas, a mí me genera duda precisamente de cómo vendes un país que tiene tanta diversidad, tantos contrastes y tantos matices realmente. Te hace preguntarte si realmente Colombia tiene una propuesta de valor clara o si simplemente pues estamos vendiendo de todo un poco. Son preguntas que me deja a mí porque ahora que lo mencionaba Tony también, por ejemplo, México tiene una identidad súper clara. Tú puedes pensar en México y enseguida se te viene a la mente un top de cosas que crees que son las que representan al mexicano. O te puede decir lo mismo de, no sé, de España, de Francia o de cualquiera de estos lugares icónicos. Pero de Colombia creo que es tanta diversidad que es muy compleja y que llegar a un concepto como precisamente el realismo mágico es uno de los tantos y miles de formas también de conceptualizar esa marca país. No, No sé claro, qué Pau, piensas y tú. yo creo que tú das en un punto que es muy importante, y es que la marca país también implica una permanente búsqueda de tu identidad. Mm, Eso es, mm. digamos, parte del ADN Sí. de la marca país, que no significa que sea ni absolutamente congelada, ni única, ni particular. Yo creo que es algo que tiene una dinámica y tiene, digamos, sí, como una manera, digamos, de ir encontrando ese corazón en muchas cosas que tenemos, sobre todo quienes tenemos tanto, pero fíjate que cuando cuento este camino del realismo mágico en el que íbamos ahorita y saltas luego a otras, digamos, campañas, vas encontrando, digamos, un poco como esa esencia. Entonces, luego del realismo mágico que además tenía como esa, diría yo, limitante que te ponía un poco o te encuadraba solamente en el imaginario de García Márquez, De García Márquez. ¿sabes? Ujú. Y de pronto con el imaginario de García Márquez en la costa Caribe colombiana también, digamos que es donde se desarrolla en gran medida, digamos, toda la obra del Nobel, eh, pasas luego a otro estadio, digamos, de evolución de esta marca país que es relacionada con la música, en donde Colombia salta y a una campaña que se llamaba Visit Colombia, Feel the Rhythm, ¿no? Visita Colombia, siente el ritmo. Ujú. Y ahí en un momento también muy particular, y como te digo, esto tiene su dinámica porque empiezan a nivel global muchos artistas colombianos, Shakira, Maluma, J Balvin, bueno, entre muchos otros, Karol G, a ser, digamos, relevantes en los mercados internacionales. Y en donde al final también empezamos a mirar con mucho aprecio uno de nuestros grandes activos, que es el tema musical. Que además cuando tú miras realismo Claro. mágico, cuando tú miras música, lo que estás viendo al final del día es el reflejo de lo que tú decías ahorita. Somos un país tan diverso y tan Eso. biodiverso que tenemos una cantidad de Ujú. expresiones culturales, biológicas, en fin, que nos hacen, digamos, muchas cosas que incluso, y por eso vuelvo al inicio, digamos, del relato de la marca País Colombiana, donde Mm. el mismo colombiano, digamos, no sentía propias muchas cosas y nos sentíamos muy desconectados como país. Y cuando empiezas a ver que los ritmos urbanos, que de pronto la cumbia, que de pronto Carlos Vives, y todo te empieza a generar también, digamos, un sentimiento, no solamente de identificarte, sino también, digamos, de unión nacional, que yo creo que es casi que el objetivo final de cualquier marca país que tú tengas en la mano. Pasa esto allí y luego del Visit Colombia Feel the Rhythm nos dimos cuenta de otra cosa que también fue, diría yo, pues innovadora, pero al final del día también creo que muy útil, y fue entender que la marca país no es un eslogan y no es una campaña. Y fue donde Mm. saltamos también a decir aquí, y yo sé que esto suena obvio para muchos destinos que de pronto tienen mayor madurez en este sentido, pero para Colombia fue interesante ver cómo
pasamos de campañas puntuales a entender que lo que teníamos que privilegiar y poner por delante era Colombia, la marca país, sin mucho adorno y sin mucha, a veces, Adorno. pero sí colgarle a esa marca país una narrativa que permitiera incluir todos estos aspectos de los que estamos hablando. Y ahí, digamos, hubo un tránsito entre los últimos dos gobiernos, incluyendo el actual, en el cual se mantiene Colombia y toda la imagen, digamos, de marca que se venía trabajando ya desde años atrás, con una narrativa en un primer momento, digamos, en el gobierno pasado, donde lo que más se resaltaba era la gente y se hablaba del país más acogedor del mundo por el atributo, digamos, de estos países, pero nos lo apropiamos en ese momento los colombianos para decir que éramos un país, digamos, tremendamente cálido en su manera de recibir la gente, y posteriormente se empezó a hablar del país de la belleza, y el país de la belleza que tenía un enfoque mucho más hacia los activos de naturaleza, hacia los atributos culturales, hacia toda la parte ancestral y digamos, de nuestras raíces en el país. Sin embargo, lo uno complementaba a lo otro y fue, digamos, como natural al final del día mantener ese relato en el tiempo. ¿A qué voy con todo esto? Entonces, marca país, y quiero diferenciarlo un poco en lo que me preguntabas, Pau, frente a la manera, digamos, de poner el país por delante. Y es esa identidad que nos permite autoestima y presentación de confianza en mercados internacionales. No solo para turismo, repito, sino también, digamos, para todo lo que implique internacionalización de la economía. Y por debajo, en su momento también creo que fue algo innovador, pero que nos permitió, digamos, mantener como esa preocupación que tú muy bien expresas, porque fue la misma que tuvimos en su momento, y fue plantear por debajo de la marca país una estrategia comercial que denominamos de las 6 regiones turísticas, que Tony la conoce bastante bien. Y fue básicamente organizar, y esto sí ya para efectos turísticos, organizar la oferta del país en 6 grandes regiones turísticas, casi que 6 países en uno, en donde cada una de estas regiones, además de tener una conexión entre las diferentes subregiones que están en cada una de ellas, el Gran Caribe colombiano, el Pacífico colombiano, los Andes orientales colombianos, los Andes occidentales colombianos, la Amazonía orinoquía colombiana y el macizo colombiano. Esas son las 6 regiones que al final del día te permiten tener esa organización de la oferta, pero no solamente es un mapa bonito con unos productos turísticos en ese mapa, sino también una manera de ver el país en los mercados internacionales. ¿Y a qué voy con esto? Esto nos permitió, primero, mapear en cada una de estas regiones cuáles eran los productos turísticos prioritarios y que ya además no solamente prioritarios, sino que estaban en un nivel de preparación que permite su exportación en los mercados internacionales, y tener una visión de esos productos turísticos por cada uno de esos mercados internacionales prioritarios. ¿A qué voy también con esto? El país desde hace un tiempo viene organizando de una manera muy coherente la manera en que establece cuáles son las acciones de promoción. Y cuando dice me voy a enfocar en estos mercados, no lo hace de manera caprichosa, sino basados en información, en datos y en una cantidad, digamos, de variables que permiten decir el país objetivo está más cerca, tenemos buena conectividad, tenemos afinidad en los productos, en fin. Y cuando tengo eso claro, puedo coger cada una de las regiones turísticas en el país y decir, hombre, en el Gran Caribe colombiano, quiero mirar el Gran Caribe colombiano a partir del mercado prioritario nuestro, que es Estados Unidos, que compone el 25% de las llegadas al país. Y tengo perfectamente claro, no solamente cuáles son los productos que tengo listos y cuáles debería estar moviendo en Estados Unidos, sino cuáles debo estar preparando y cuáles están en bajo nivel de preparación para irlos remontando e ir diversificando la oferta por cada uno de esos mercados, dependiendo además de un concepto que conocemos quienes trabajamos en turismo, y es que los productos turísticos los preparamos en función de la demanda. Eso es así de simple. Entonces, por eso, perdóname que entré como en esta minucia técnica. No, buenísimo. Pero, ¿sabes? Es muy importante porque al final del camino esto no solamente es un discurso bonito, esto no solamente es presentar de una manera digna un país y de una manera diversa un país, sino también aterrizarla en la acción comercial. Digamos que la marca país es esa gran sombrilla que te permite abrir mercados, pero al final del día
la manera de capturar valor es de diversas formas. En el caso colombiano, en el caso del turismo colombiano, pues sabiendo presentar el país, sabiendo presentar la oferta del país y llevarla evidentemente a través de las regiones turísticas y por cada uno de estos productos a cada uno de estos mercados. Ese es un poco, digamos, como la manera. Y digamos que, perdón que me tomé la palabra, pero la pregunta es muy amplia, pero es muy importante, porque al final del día creo que esto es un tema de organizar, de poner en valor y de saber estratégicamente cómo llevas productos, servicios y, digamos, en el caso de exportaciones, otros productos diferentes a turismo, en el caso de inversión, qué destinos y qué cosas quieres, digamos, atraer al mercado nacional y ponerlo evidentemente a través de la marca país como ese gran vehículo que te permite presentar como una sola identidad, pues, tu nación, ¿no? Claro, claro. Mira, Gilberto, creo que nos acabas de dar una masterclass en 20 minutos de lo que es marca país. ¿No? Me encanta porque rescato muchos puntos alrededor de todo esto. Primero, que hay una... Yo no hablaría netamente de política pública, sino estrategia pública, ¿sí? Porque no necesariamente está plasmado como parte de la política, aunque si bien las dos administraciones que han habido en estos últimos años, tanto la pasada de Duque como la actual de Petro, han destacado la importancia del turismo, que eso ya es ganar, ¿no? Por otro lado, como ustedes, como parte de la estrategia de gobierno, han podido alinear esto. Y ahí va el punto más importante de lo que yo rescato de lo que tú dices. Efectivamente, hay alguien que está marcando la pauta. Y en este caso lo hizo ProColombia cuando tú lo dirigías y lo que venía haciendo hacia atrás y lo que viene ahora hacia adelante con Luis Alejandro, está alineado. O sea, no es lo que decidió nada más Gilberto o lo que decidió Luis Alejandro o lo que decidieron otros, ¿no? Es simple y sencillamente, es decir, tenemos definida una línea y sobre esta vamos a ir, cada uno con su estilo, ahora sí que como decían, ¿no? Con su particular estilo de gobernar, pero al final mantienen esa alineación y creo que eso ha sido fundamental, por lo menos en lo que yo pude compartir contigo de tu trabajo. Yo veía cómo se venía construyendo el tejido desde la base, tú bien lo acabas de mencionar, en el desarrollo de productos, pero en función de la investigación de mercado. Había una investigación y hay una investigación de mercado muy importante. O sea, ProColombia tiene un departamento muy robusto de análisis de mercado donde se identifican todos estos elementos que ya acabas de mencionar. Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Efectivamente, si marca la pauta ese organismo que lidera la estrategia turística del país, el resultado está ahí. Estamos preparando un producto de calidad para exportar y lo demás se va dando por añadidura. Hoy Colombia está muy claro el despegue que ha dado en el sector turístico, cómo han crecido los números y cómo siguen creciendo. Y esto es de un trabajo que se ha hecho años atrás, ¿no? Cómo lo han ido consolidando. Y entonces me lleva a una triste pregunta. En México hace 8 años que perdimos esa brújula. Es una lástima. Ya. ¿Cómo ves tú que pueda una sola iniciativa privada, sin un control arriba que le dicte hacia dónde, recuperar una marca país tan potente como lo era México? Ahora sí me pongo del lado pesimista, ¿no? ¿Cómo ves tú esos escenarios? Pues mira, Tony, la verdad, yo creo que una de las cosas que no solamente México lamentó, sino que todos lamentamos en Latinoamérica fue precisamente la supresión del Consejo de Promoción en México, porque era un referente. O sea, es que al final del día todos aprendimos de alguna u otra forma a hacer promoción gracias al Consejo de Promoción. Y eso es como cuando le dicen a uno, mira, no, el mejor maestro que tuviste lo vamos a sacar de la escuela. Por bueno, pues la verdad no nos quedó muy claro a todos. Claro. Me imagino que habrá detalles políticos, prioridades en inversión,
pero al final del día creo que una de las principales lecciones que nos deja precisamente ese evento en México es que parte del esfuerzo que tenemos que hacer en las agencias de promoción turística y de promoción en general en nuestros países es cómo poner de manera muy clara el valor y el retorno que se obtiene con base en las inversiones que se llevan a cabo. Es que tú todavía ves en algunos de los escenarios de promoción de nuestros países, se sigue hablando de gasto en promoción. Yo creo que eso es, digamos, una discusión más que superada cuando uno ve los resultados, Claro. por ejemplo en Colombia, por ejemplo en México, históricos. Creo que el problema que ha habido es cómo se pone al final del día una forma de medir esos retornos. Y yo te voy a contar una pequeña anécdota que al final, a mí particularmente como líder del tema de turismo a nivel internacional en Colombia, me sirvió mucho. Fíjate que una de las inversiones, y no era una de las más altas, era una inversión, digamos, importante, pero no era la más representativa, que era en los planes de medios a nivel global, que no es nada diferente a tener una estrategia en la cual tú dices, claro, quiero pautar mi país, todas esas piezas audiovisuales divinas que se hacen en nuestras naciones, en los medios más importantes, con base en un ejercicio además de segmentación espectacular, donde dijimos, mire, queremos llegar a tal comunidad en tal parte de los Estados Unidos, que son los que están buscando tales y tales productos, y los medios indicados son 1, 2 y 3, y por lo tanto allí vamos a hacer las inversiones. Eso nos permitió, mira, era una inversión cercana, si mal no recuerdo, a $4 millones de ese momento. Y esto era para el globo entero, es decir, no solamente Estados Unidos, sino para todos los mercados priorizados en ProColombia. Esa inversión de $4 millones, yo, digamos, obsesivamente y un poco teniendo ese fantasma del Consejo de Promoción Turística de México, dije, tenemos que exigir a aquellos medios y sobre todo a aquellos medios transaccionales, o sea, las OTAs, las OTAs, que nos empiecen a reportar de manera muy clara por cada peso, por cada dólar que estamos invirtiendo, cuántos pasajeros están llegando al país por cuenta de esto. Pues fíjate la grata sorpresa que nos llevamos cuando por $4 millones en un periodo de un año nos reportaron un número de pasajeros entrando al país que equivalía al 30% del total de viajeros que llegaba a Colombia. Imagínate eso, con $4 millones. Sí. Con 4 millones. Sí. Una cosa. Y eso es estrategia al final. Claro, es estrategia, pero digamos, aquí yo creo que el mensaje es más, porque yo creo que el Consejo de Promoción Turística tenía una muy buena estrategia y tenía muy buena gente además. Pero creo que hoy, más que nunca, que tenemos acceso a los medios digitales, a los canales digitales, a formas, digamos, de medir casi que en tiempo real lo que estamos invirtiendo y cómo está esto al final del día representándose para el país, pues eso hay que tomarlo y hay que aprovecharlo y hay que ponerlo por delante. Otro número que era, digamos, uno de los cuales me servía a mí muchísimo, no solo para reportar, sino para que evidentemente se viera el valor de la promoción, y es la eficiencia en la utilización de nuestros recursos. Y ahí hacíamos un benchmark que te voy a dar unas cifras de pronto un poco de atrás, que estaban como el año 2023, si mal no recuerdo. Colombia en ese año invirtió algo cercano a $15 millones en promoción durante todo el año. Ese era el presupuesto total. Que no era un gran presupuesto, pero digamos, esa era su asignación. Mientras tanto, y te voy a contar los otros dos, eran Perú, en su momento estaba invirtiendo algo cercano a $50 millones. Llegaron en ese momento 3,5 millones, si mal no recuerdo, visitantes internacionales al Perú, y Costa Rica, con un presupuesto cercano a $30 millones, recogió algo cercano también a 3,5 millones, 4 millones de visitantes. Colombia, con un presupuesto de $15 millones, logró la llegada de, en ese momento, algo cercano a 6,100,000 visitantes. Sí. Luego, y era una medida que tomábamos anualmente también para demostrar cómo pues esto tenía realmente un valor grande. Entonces, ¿a qué voy con toda esta reflexión? Yo creo que ya en este momento pensar en lo que fue el Consejo de Promoción Turística pues no vale la pena. Yo creo que hay que resaltar dos cosas. Uno, que México, como siempre, pues entendiendo su valor
turístico a nivel global supo reorganizarse con todos los problemas, de efectos, de tal, pero al final del día lo seguimos viendo en las ferias, lo seguimos viendo en diferentes escenarios internacionales. Mejor dicho, no bajaron la bandera. Y la mantuvieron, a veces un poco más chueca. Sí, sí. Pero, Sí, con mucho trabajo, pero ahí está. pero fíjate, Claro. este año en Fitur, o sea, yo pocas Sí, veces había visto una Maravilloso. presencia tan importante de un país en Fitur como lo lograron durante este año en México. Entonces, lo primero claro. que hay que resaltar es que el sector privado creo que entendió de fondo, que la promoción turística es algo que no se puede dejar de lado un segundo. Y eso es un valor que te digo, Tony, uno a veces da por sentado y no es tan claro. Y lo segundo, creo que es pensar hacia adelante también, que cuando llegue un gobierno que entienda la importancia de este tipo de institucionalidad a México, creo que gracias a todas las herramientas que hay hoy en día, México tendrá una nueva oportunidad de seguir midiendo de una manera mucho más detallada y mucho más por acciones y mucho más por tipos de programas que emprendan, cómo van retornando cada dólar que van invirtiendo a nivel internacional en el país, bien sea a través de inteligencia artificial, de medios, de canales digitales, es decir, hay muchas formas hoy en día de hacerlo y creo que es algo que no es opcional. Ya hoy, si una agencia de promoción quiere mostrar su valor, tiene que estar sí o sí inmersa en este tipo de retos. Claro. Bien, yo quisiera para ir cerrando este primer capítulo, porque con Gilberto vamos a tener dos capítulos, vamos a hacer una pequeña dinámica. Te voy a proponer que hagamos unas preguntas rápidas. Yo te voy a hacer tres preguntas y tú en una frase o en una palabra, como quieras, puedes responderme. Vale. ¿Te parece? Listo, muy bien. Si hoy volvieras a liderar a ProColombia, hoy, ya en 2026, y solo pudieses invertir en una sola cosa, ¿en qué invertirías? ¿En campañas, en datos o en inteligencia artificial? O lo que puedas decir. Creo que sería una inversión integral en tecnología. Es decir, no es o inteligencia de datos o inteligencia, es todo, es tener un laboratorio Es de un un observatorio. observatorio, pero sabes, con un alcance que tenga Sí, sí, exponencial. Es que hoy las herramientas claro. te permiten tener un Sí, sí, sí. cuarto de datos que te lo maneja la inteligencia artificial y además Sí, casi que te va a proponer Ujú. con filigrana en dónde tienes que poner cada Sí, peso para que te sí. resulten 10. Un sí, auténtico war room, ¿no? Tal cual, sí. tal cual. Segunda pregunta. Ok. Bien. Si tuvieras que eliminar el 50% de las acciones de promoción que has hecho o que hiciste en su momento, ¿cuáles quitarías sin dudar? Uf, mira, yo creo que es dificilísima la pregunta porque yo creo que todo complementa, pero si uno lo pensara en términos de tendencias, creo que al final del camino esto nos va a terminar llevando a un mundo mucho más digital y menos presencial. No sé, yo digamos, no quiero quitarle la importancia hoy a las ferias, porque son muy importantes, son muy relevantes, pero a veces son menos medibles y a veces son menos impactantes, por lo menos con la data que hoy en día podemos recoger, versus acciones digitales. Yo creo que Muy bien. por ahí sería la tijera. Buenísimo. Bueno, Ahí y la coincidimos última, con las para ferias. que esto nos deje para la segunda parte de este capítulo, y es, bueno, aquí me vas a odiar de pronto. No, no, La nunca. marca país, ¿Ah? la marca país puede beneficiar realmente a comunidades o siempre termina promoviendo los mismos operadores turísticos. Mira, yo creo que hay como varias cosas que decir allí. Y es, claro que hay un ecosistema establecido, claro que hay unos operadores que están, digamos, haciendo su tarea en el país. Y la tarea no es si ellos se benefician o no, sino cómo planteas de manera innovadora nuevas formas de participación y nuevas formas de inclusión de nuevas compañías y nuevos operadores. Yo creo que eso es parte de la responsabilidad que tiene pues el ecosistema turístico en general. Y el tema de las comunidades, yo creo que es importante, pero también hay que hacerlo de una manera inteligente. Esto no solamente, ¿sabes? O sea, es que el discurso suena muy bien, como decir, no, es que
el turismo beneficia a las comunidades, ¿no? Si las beneficias si sabes organizar el turismo, si sabes encadenar el turismo, si sabes vincular las comunidades en los productos turísticos. Fíjate lo que está pasando, y perdón, ya con esto cierro en 2 minutos, pero con el ejemplo del producto que tenemos nuevo en Colombia, que es el crucero de lujo de Río que viene por el río Magdalena. Del Magdalena, sí, claro. Destinos Sí, que no tenían ningún tipo de opción, digamos, turística en el mapa, por lo menos general, en Colombia, gracias, digamos, a operadores que se dieron a la tarea de vincular comunidades, de decirles, mire, este tabaco que ustedes construyen en Santa Bárbara de Pinto puede eventualmente volverse un producto de venta para los viajeros internacionales o para los señores que prestaban los mototaxis en Monpós y organizarlos en una cooperativa, contarles un poco de qué se trata todo esto, organizarlo realmente como un negocio que esté al servicio del turismo, que tenga características del negocio turístico, que tenga servicio de buen estándar. Ahí es donde tú logras al final del día que estas comunidades terminen beneficiándose. Entonces, yo creo que no es o lo uno o lo otro, sino hay que saber hacer lo uno y lo otro. Buenísimo, bueno. Pues muy bien, mi querido Gilberto. Bueno, nos falta tiempo para hablar de estos temas. Me quedo ahí con una pregunta que ya será para la segunda parte, alrededor del manejo de crisis. Cómo manejar las crisis, que mira que tanto en México como en Colombia sabemos de eso, pero cómo manejarlo al final en la comunicación. Pero lo vamos a dejar para el siguiente capítulo. Gracias a nuestros amigos que nos escucharon, nos vieron. Pau, ¿dónde nos encuentran? Pues gracias por escucharnos y por llegar hasta acá y escuchar este capítulo. Ya saben que nos pueden dejar sus comentarios siempre en @Conexión Turismo. Nos ven allí por Deezer, Apple Podcast, Spotify y YouTube también. Y bueno, ya ven que estamos poniendo también nuestros capítulos en video, así que ahí nos pueden ver. Ahí van a poder ver a Gilberto, por supuesto, para los que no lo conocían, que nos ven de otros países. Y bueno, dejen sus comentarios qué les pareció este capítulo, qué opinan de todo lo que hemos hablado y nos vemos en la próxima. Gracias. Chao.